Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches o días, dependiendo cuando vean este video. El objetivo del día de hoy es establecer un pequeño marco teórico de lo que van a tener que trabajar en su laboratorio y como conocimientos generales de inteligencia artificial. Entonces voy a ser relativamente breve en uno de los conceptos más importantes de inteligencia artificial, que son los agentes inteligentes. Generalmente cuando a uno le preguntan qué es inteligencia artificial, solemos pensar en cosas como lo que yo tengo acá en el slide, que pensamos en robots. Lo primero que nos viene a la mente siempre es un robot, pero en realidad la inteligencia artificial computacionalmente hablando como la conocemos sí tuvo sus orígenes en robótica. Mientras se empezó a hacer el hardware para crear robots, eventualmente nosotros tuvimos la necesidad de crear máquinas y eventualmente crear software que permitiera que estas máquinas dieran la impresión de inteligencia, definiendo la inteligencia como el proceso de inferencia, donde combinamos datos nuevos a partir de datos que teníamos antes, que eventualmente convertimos en información y en conocimiento. Y la combinación de estos dos nos lleva a tomar una conclusión. Entonces, en general, la inteligencia artificial ha ido evolucionando, pero hoy por hoy es una disciplina que por lo menos intenta, como su nombre lo indica, entender y construir entidades inteligentes. Ahora bien, ¿qué ganamos nosotros con que existan estas entidades inteligentes? Primero que todo, tenemos que estar bastante claros que no es necesariamente una ciencia computacional. La inteligencia artificial nació originalmente dentro de la robótica, eventualmente se vino hacia las ciencias de la computación y si lo vemos estrictamente hablando en ciencias de la computación, nosotros queremos crear programas que puedan o sepan reaccionar ante incertezas, entendiendo como incerteza toda aquella información que originalmente nosotros no habíamos considerado como parte de las entradas ni como parte del algoritmo como tal. Entonces, las diferentes técnicas de inteligencia artificial ayudan a nuestros programas a reaccionar ante incertezas. Ahora bien, generalmente nosotros solemos escuchar hoy por hoy muchas veces como términos intercambiables inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, AI si nos gusta hablar en Spanglish, pero en realidad existen una serie de ramas clásicas que conforman la inteligencia artificial y que son las siguientes. Sería robótica, Strong IA, razonamiento y toma de decisiones, representación del conocimiento, planificación, aquí dice planeamiento pero está mal, visión por computador, aprendizaje de máquina y minería de datos y procesamiento de lenguajes naturales. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre cada una de estas y por qué unas son más populares que otras? Durante los años 80 y principalmente durante los años 70, los primeros abordajes de inteligencia artificial fueron de hecho abordajes estadísticos, en el cual nosotros intentábamos realizar aproximaciones, pero todavía no se contaba con el poder computacional adecuado ni la capacidad de procesamiento adecuada. Entonces la inteligencia artificial tomó un segundo camino, que fue el establecimiento de reglas computacionalmente hablando y formales para crear representaciones del conocimiento. Entonces muchas de las personas que estudiaban computación en los 90, en el momento de estudiar inteligencia artificial, recibían cosas como ontologías, representaciones de bases de datos semánticas, y sus primeras aplicaciones fueron los sistemas de soporte de decisiones, o sea, razonamiento y toma de decisiones. A partir de acá se identificó que iban a existir entonces dos tipos de inteligencia artificial: la inteligencia artificial general, que se conoce también como Strong IA, que se dedica básicamente a estudiar que en un futuro nosotros alcancemos la singularidad tecnológica, la singularidad computacional, que no es más que los programas o agentes inteligentes aprendan cosas para los cuales todavía no habían sido capacitados. Y por el otro lado
empezamos a tener inteligencias artificiales específicas, o sea, modelos de aprendizaje mediante los cuales nosotros podemos crear modelos para problemas de tipo de aprendizaje, en el cual entran técnicas como visión por computador, planificación, procesamiento de lenguajes naturales y aprendizaje de máquina y minería de datos, que hoy por hoy es uno de los abordajes más populares porque es un abordaje estadístico, pero no es el único. En resumen, tenemos los fundamentos de cómo representar el conocimiento, cómo aprovechar sistemas de soporte de decisión con razonamiento y toma de decisiones, algoritmos de desempate, resolución de problemas, inteligencia artificial general, algoritmos de planificación de agentes inteligentes que planifican antes de actuar, visión por computador, que es análisis de imágenes, aprendizaje de máquina y procesamiento de lenguajes naturales, como una computadora es capaz de analizar audio y eventualmente ese audio convertirlo en texto, que va a compararse contra una gramática. En este sentido, una de las cosas que es más importante dentro de inteligencia artificial es que sepamos que siempre vamos a estar creando agentes inteligentes, sin importar si vamos a escoger solo una rama. Por ejemplo, si escogiéramos la más popular, que es aprendizaje de máquina, o eventualmente creemos un agente inteligente que planifique antes de actuar, que analice imágenes, que analice idioma. Entonces empecemos a combinar todas las capas de inteligencia artificial. La base siempre es crear agentes inteligentes. Y para esto necesitamos de conocer cierta taxonomía que es universal en el área, que es la siguiente. Un agente inteligente tiene las siguientes 4 propiedades. Primero que todo, pensemos en un programa. Un programa escrito como un agente inteligente significa que primero interactúa con un entorno que probablemente tiene estado. A partir de ese entorno, entonces utiliza sensores para percibir el estado del entorno y eventualmente cuando recibe incerteza o recibe información, utiliza acciones para afectar este estado. Entonces, la interacción de nuestro agente inteligente es definida por una política de control que probablemente establecemos con un modelo de aprendizaje y acciones. Generalmente, todos los agentes inteligentes podemos colocarles estas 4 propiedades. Si pensamos, por ejemplo, en un automóvil autónomo, probablemente su entorno sea el mundo real. Utiliza sensores como cámaras, GPS, sensores de proximidad para percibir su estado al alrededor. Y en el momento que está calculando en tiempo real qué es lo siguiente que va a pasar, utiliza acciones para afectar el estado, como doblar en una curva, prevenir atropellar a alguien, porque es algo bastante viable. Entonces, en general, los agentes inteligentes utilizan estos 3 elementos. Ahora bien, para un agente inteligente, entonces existen diferentes tipos de entornos. Primero tenemos que hay entornos totalmente observables versus entornos parcialmente observables. Por ejemplo, si ustedes escribieran un programa de un Pac-Man que se resuelve a sí mismo y tenemos todo el laberinto, eso es un entorno totalmente observable. Mientras que si nuevamente regresamos al ejemplo del automóvil autónomo, probablemente ahí estemos trabajando con parcialmente observable, porque toda la riqueza de información que existe en nuestro mundo real es muy difícil de procesar y hasta cierto punto no nos interesan todos esos datos porque no todos son información. En esta línea, entonces pueden existir agentes inteligentes inmediatos que en general ya no suelen ser tan populares, o agentes inteligentes que toman decisiones a partir de memoria y resultados previos, para los cuales se utilizan abordajes de aprendizaje de máquina. Entonces tenemos donde un entorno es un entorno inmediato en el que me estoy dando cuenta en el momento que el agente inteligente interactúa, o podría tener cosas como un mapa, rutas preparadas,
memoria que me ayude a interactuar de mejor forma contra este entorno. Posteriormente, podemos establecer que un entorno es determinístico o estocástico. ¿Cuál es la diferencia? Un entorno determinístico es predecible, mientras que en un entorno estocástico tenemos que hay aleatoriedad involucrada. De ahí viene el nombre de estocástico. Si dentro de un juego, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un juego típico de Torres de Hanoi, ese es un entorno bastante determinístico, porque hay una serie de movimientos posibles preestablecidos y podemos utilizar un algoritmo para resolverlo, similar a, por ejemplo, cómo funciona un cubo de Rubik, versus un entorno estocástico donde incluimos aleatoriedad para controlar la dificultad de un juego, que el juego falle más y conforme vaya avanzando el jugador vaya fallando menos, lo controlamos con probabilística y estadística. De la misma forma, esto conlleva a que nosotros tengamos que responder con un agente inteligente con acciones eminentemente determinantes, como ir arriba, hacia abajo, izquierda, derecha en Pac-Man, o también actuar con aleatoriedad, utilizar algoritmos y funciones maximizadoras para tratar de obtener la mayor cantidad de punteos y resultados cuando un agente inteligente esté intentando resolver y actuar ante la aleatoriedad. Asimismo, los entornos y sobre todo las variables que nosotros podemos tener dentro de un entorno podrían caer en dos categorías. Variables discretas, cuya escala de valores, aunque no necesariamente sea pequeña, sí puedan establecerse valores puntuales, versus un entorno donde sus valores son continuos, o sea, tengo intervalos donde existen una cantidad infinita de posibilidades. En esta línea, esto impacta en el agente inteligente con que en el primero tengo una posibilidad finita de acciones, como en Pac-Man, nuevamente arriba, abajo, izquierda, derecha, versus una posibilidad casi infinita de acciones, como por ejemplo si programáramos un piloto automático para Microsoft Flight Simulator. Ese es un agente inteligente que probablemente sea más difícil, porque si combinamos el estado en tiempo real reflejado en el juego, las posibilidades de ejecución, nosotros tenemos una posibilidad casi infinita de acciones. Por último, tenemos que tomar en cuenta que nuestros agentes inteligentes pueden estar en entornos benignos o en entornos adversarios. Lo que significa que en un entorno benigno, como por ejemplo una simulación, el entorno no contradice al agente, mientras que en un entorno adversario, el entorno como tal, no necesariamente otros agentes inteligentes, puede afectarlo, como por ejemplo en Flappy Bird. Nosotros podríamos crear un Flappy Bird que recorra el mapa, pero el mapa podría estar afectándolo en algún sentido. Entonces nuestros agentes inteligentes tienen que maximizar sus funciones de utilidad. Entonces, para finalizar, vamos a analizar dos pequeños ejemplos. Pensemos en un juego de ajedrez y luego vamos a analizar un avión tripulado, no tripulado. Un juego de ajedrez, si nosotros lo pensamos detenidamente, podríamos considerarlo parcialmente observable, porque por el tamaño y la cantidad de movimientos posibles en cada uno de los turnos, no podemos predecir cuáles van a ser los siguientes caminos que los participantes van a tomar. Entonces tenemos un entorno parcialmente observable. Definitivamente es estocástico, porque hay una aleatoriedad involucrada, tanto como si tuviéramos un enfrentamiento humano-máquina o como si tuviéramos un enfrentamiento máquina-máquina. Tenemos que simular que ante un número finito de posibilidades se va a ejecutar el movimiento A, el movimiento C o el movimiento D, como lo decidimos, con estrategia, pero si ambos pueden dar una misma utilidad, desempatamos a través de procesos estocásticos. Son discretos porque sí podemos tener la cantidad de movimientos determinada, y también son adversarios porque cuando tenemos un juego de ajedrez, el juego de ajedrez está intentando que el usuario A maximice
y el usuario A, entonces al maximizar minimiza el resultado del usuario B. Si por el contrario el usuario B maximiza su función, o en otras palabras está ganando, minimiza el resultado de usuario A. Y de la misma forma, ahora con un avión no tripulado, nuevamente tendríamos que el entorno es parcialmente observable porque está en cambio constante. Estemos afectados por el clima, la hora, porque no podemos tener toda la información. Definitivamente el mundo real es estocástico porque hay aleatoriedad involucrada y estamos ante, ahora sí, un entorno donde todas y cada una de las variables que representan los estados del entorno son continuas. Hay un infinito número de posibilidades, pero como tal, a menos de que estén volando en guerra, por ejemplo, es un sistema benigno. Per se, el sistema o el entorno no está diseñado para atacar al avión no tripulado. Entonces, ¿de dónde viene la incerteza? Nuevamente recordemos que el objetivo final de un agente inteligente es combinar conocimiento actual contra datos inciertos y que aún así mi agente inteligente pueda dar una respuesta. Generalmente la incerteza viene de tres lugares. Podría ser en el límite de los sensores. Puede que los sensores de mi agente inteligente no sean lo suficientemente buenos. Puede ser de la ignorancia. Si por ejemplo estoy programando un sistema de recomendación de compras, no sé cuáles son las tendencias de mis usuarios y es imposible que yo programe un if para cada uno de los usuarios. Ignoro cuáles van a ser sus preferencias en un periodo de tiempo X. Lo mejor que puedo hacer es resolverlo con un agente inteligente. Y también tenemos que la naturaleza de estos procesos podría ser estocástica. Y per se, el hecho que haya aleatoriedad implica que hay incerteza. Entonces, los datos que procesa un agente inteligente podemos no conocerlos en el momento que lo programamos, pero aún así utilizar técnicas que analicen estos datos, que se generen modelos, de tal forma que nosotros obtengamos resultados de una naturaleza contra una naturaleza estocástica, contra una incerteza, y eventualmente logremos que la gente continúe su funcionamiento. Ahora, ¿cómo se ve esto en el mundo real o nosotros dónde podemos ver agentes inteligentes? Un agente inteligente, por ejemplo, podrían tener aplicaciones en procesamiento de lenguajes y de hecho lo vemos en nuestro día a día. Google Translator tiene procesamiento de lenguajes naturales. De hecho, Google Translator aprende de cómo nosotros escribimos en Internet. Alexa procesa nuestra voz y probablemente los que más aplicación comercial tienen hoy en día son los sistemas de recomendadores, así como Amazon e eBay aprenden cuáles son sus tendencias de compra. El análisis de redes sociales como Twitter y Facebook les sugieren una amistad. Y por ejemplo, el Face Unlock que viene dentro de las computadoras con Windows son aplicaciones de visión por computador. Windows no sabe quiénes van a ser sus usuarios. Los sistemas de recomendadores no saben cuál es la tendencia de los estudiantes que están en, por ejemplo, México o Guatemala en este momento. Google Translator no aprende per se únicamente de un diccionario, sino que a partir de evidencia que se encuentra en Internet, ese texto se procesa y se generan modelos para que cuando llegan nuevas palabras, nuevas frases, los resultados mejoren. Para que cuando ustedes empiezan a buscar piezas de computadora, entonces se les sugiera un CPU, una memoria, y para que cuando ustedes lleguen frente a la cámara de su computadora, el Windows se desbloquee. Entonces hay muchas aplicaciones que nosotros podemos tener con agentes inteligentes. Y son agentes que están en entornos con las 4 características que vimos anteriormente. Pueden ser intervalos discretos o continuos, pueden ser entornos benignos o pueden ser entornos adversarios, pueden ser un sistema abierto o en otras palabras parcialmente observable y tener o no procesos estocásticos involucrados. Ahora bien,
En inteligencia artificial, entonces, en resumen, lo que nosotros queremos hacer son agentes inteligentes que tomen decisiones racionales. ¿Qué es la racionalidad? Cuando nosotros queremos y buscamos alcanzar metas con el mejor y el mayor resultado posible. ¿Cómo sabemos que alcanzamos una meta? Tenemos que tener una función que al obtener una salida sea positiva. Entonces, en resumen, la racionalidad de una decisión viene dada por mejorar o maximizar la utilidad de una salida de un proceso de inferencia. ¿De dónde venimos y hacia dónde va el área de inteligencia artificial? Como les comentaba al inicio de esta pequeña presentación, hacer agentes inteligentes que tomen decisiones racionales es algo que nació en la robótica y lleva bastante tiempo. En los años 40 y 50 se tuvieron los primeros experimentos en ciencias de la computación, pero fue en el periodo de los años 50 y 70 que se empezaron a tener discusiones formales con rigor científico, dando el salto a los 70s y 90s con los abordajes basados en conocimientos, todo lo que conlleva ontologías, sistemas de resolución de problemas, y cuando encontramos los límites de esas técnicas, entonces se empezaron a popularizar abordajes que ya se venían desarrollando con anterioridad, que son abordajes no por reglas formales, sino por probabilística y abordajes estadísticos. Lo que nos lleva a la última década, donde ya tenemos datos, ya tenemos poder de procesamiento y la gente continúa generando datos. Entonces necesitamos mejor hardware, como por ejemplo análisis por GPU, mejores técnicas como Deep Learning, y todo esto hace parte de la revolución del Big Data, donde también la nube nos está apoyando con que el poder de procesamiento se haga cada vez más barato. Entonces, vamos a dejar la discusión por acá y los invito a que continúen viendo su laboratorio.